Dios los bendiga en esta preciosa hora. Es un privilegio para mí poder trasladar la palabra del Señor. Quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración y tener la guianza del Espíritu Santo para poder recibir la preciosa semilla que Él tiene para nosotros. Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, recibir esa preciosa semilla que has de depositar en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra edifique, consuele y exhorte nuestros corazones y que tú nos permitas, Señor, dar fruto a su debido tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. He titulado este tema redes sociales. ¿Qué es una red? Buscando un significado en el diccionario indica que es un aparejo hecho con hilos, cuerdas, alambres, trabados en forma de mallas, y dice que es convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etcétera. Me llama la atención el significado porque hoy en día nosotros nos enfrentamos ante diferentes redes sociales, diferentes tipos de plataformas en las cuales hay una dependencia de lo que es un famoso like. Me llama la atención o un comentario. Viendo esto en la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 20 dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. La Biblia Código Real dice, ellos entonces inmediatamente abandonaron sus redes y le aceptaron como su maestro para recibir sus instrucciones. Si ustedes se percatan, dependiendo del teléfono o la computadora, el medio el cual ustedes utilicen, ahora hay aplicaciones que nos miden el tiempo de cuánto nosotros nos mantenemos en una red. Y me llama la atención esto en una conversación que un día tuve con mi esposa. Pasaste 4 horas viendo tal cosa, estuviste 2 horas jugando y estuviste haciendo esto y esto, de 24 horas. Era un total de 8 horas en el teléfono. Y recuerdo bien que a mí me llamó la atención la forma en la que ella me habló y por el tiempo que obviamente yo le estaba dedicando. Y obviamente ese tiempo que me estaba apartando de la presencia de Dios. La pregunta es cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a nuestras redes y cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios y cuánto tiempo le dedicamos al servicio al Señor. Me llama la atención la Biblia Código Real porque esta dice, e inmediatamente ellos abandonaron todas sus redes, Mateo 4:20, y le aceptaron como su maestro para recibir instrucciones. Es decir, le aceptaron para poder recibir el discipulado, le aceptaron para poder recibir la instrucción, le aceptaron para poder recibir la doctrina, le aceptaron para poder recibir la palabra de Dios. Y cuando nosotros le prestamos atención a la red y el significado que veíamos anteriormente, el propósito de la red es atraparnos. El propósito de la red es que nosotros no podamos salir de esa plataforma. ¿Cuánta dependencia tenemos en algún momento, mis queridos, amados hermanos, de un comentario? ¿Cuánta dependencia tenemos de estar revisando el teléfono a cada momento para que nosotros aumentemos nuestro ego? Dice Lucas capítulo 5, versículo 2. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas, dice, y lavaban las redes. Un momento. Los pescadores bajaron de las barcas sus redes para poderlas lavar. Ahora, ¿qué significa la palabra lavar? Significa limpiar algo con agua u otro líquido. Purificar, quitar un defecto, una mancha o un descrédito. Me llamó la atención este versículo porque nosotros cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo del 24 al 26, dice que Cristo amó a la iglesia, pero dice que Él se entregó por ella. Y la Biblia nos enseña en esos versículos que la purifica por medio del lavamiento del agua con la palabra. Ahora, miren cómo son las cosas.
Porque si nosotros estamos siendo purificados por la palabra de Dios, si nosotros estamos siendo edificados, entonces, ¿por qué nuestras redes pueden estar manchadas? Recordemos que en algún momento nosotros podemos ocultar nuestro teléfono, en algún momento nosotros podemos ponerle clave, en algún momento podemos ponerle un montón de restricciones, pero hay alguien que conoce lo que está dentro de nuestro corazón y es el Señor. De nada sirve que nosotros ocultemos lo que podemos tener en nuestras plataformas cuando Dios conoce, dice la Biblia, las intenciones, lo más profundo del corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y esto nos conlleva a otras cosas. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, que las obras de la carne son evidentes. ¿Por qué les hablo de esto? Porque normalmente en una red son cosas ocultas las que nosotros guardamos, no las damos a conocer, no son públicas. Me llama la atención que ellos, dice la Biblia, que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas las redes, dice, para lavarlas. Ahora bien, ¿por qué es necesario que yo purifique mis redes? Fíjense que en tiempos atrás, porque obviamente para poderles predicar de este tema, Dios me tuvo que hablar a mí primeramente y poderles edificar. Hace años yo dependía mucho de los comentarios, de los likes. De hecho, a mí me gustaba, porque en una aplicación cuando uno viaja, y uno escribe estoy viajando a mí me gustaba publicarlo y ponerlo para que pues mis amigos o los que me conocían y como hasta desconocidos tenemos en las redes, ¿verdad? Porque a todos a veces cometemos el error de darles a aceptar para que nos sigan. A mí me gustaba que vieran dónde me encontraba, tomando un café en tal lado, viajando a tal lugar, aquí me encuentro en no sé dónde. Y yo me ponía a pensar en el Señor Jesucristo, cuando Él visitó diferentes hogares. Él en ningún momento llegó aquí en la casa de Simón el leproso, aquí en la casa de Zaqueo, aquí en la casa de María, de Marta y de Lázaro. El Señor no hizo esto. Y fíjese cómo son las cosas, porque debe de haber en nosotros una madurez para que podamos evolucionar. ¿Qué queremos dar a conocer? ¿Qué queremos que la gente conozca de nosotros? Fíjense cómo son las cosas, porque una red no puede representar normalmente, o en casi todos los ejemplos, lo que uno es. Normalmente lo que una red representa son apariencias. Uno no necesariamente se da a conocer cómo es literalmente en una red. A una persona uno la conoce cuando está hablando con ella, cuando está interactuando, cuando uno le dice, mira, yo creo esto, yo te conozco de esta forma, pero en una red, chicos y chicas, en esta preciosa hora, ¿realmente nosotros nos damos a conocer? ¿Realmente evidenciamos cómo somos? Fíjense cómo son las cosas, porque a mí me gustaba que conocieran a dónde viajaba, que conocieran qué comía, el plato que yo me iba a comer. Hay que tomarle foto. ¿De quién adoptamos el ejemplo? ¿Quién nos está enseñando? Porque normalmente nosotros aprendemos de lo que vemos y de lo que vemos nosotros empezamos, como ejemplo que tuvimos, empezamos a llevarlo a cabo. Entonces un día mi padre me habló y me dijo, que es mi pastor, me dijo, mira, ¿y qué quieres dar a conocer? ¿Qué realmente es lo que querés que la gente conozca? A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Porque miren, hemos caído quizás, no lo quiero decir de esta forma, pero lo voy a expresar porque es lo que viene a mi corazón. A veces caemos tan bajo que de lo más mínimo queremos publicar. ¿Por qué no publicamos lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Por qué no publicamos lo que Él ha transformado en nuestras vidas? ¿Quién se atrevería a decir, Dios les bendiga, ayer dejé de pecar de tal forma, he dejado tal vicio, he dejado esto? No todos se atreven a hacerlo, pero todos sí quieren aparentar una vida. Entonces, acá los discípulos, dice la Biblia, que ellos bajaron sus redes para poderlas lavar. Es decir, que estaban en un lugar
y de esa plataforma, de ese enfoque, bajaron para poderse humillar. Recordemos que el que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Dios lo exalta. Entonces, esto me llevó a Proverbios capítulo 29, versículo 5. Miren cómo son las cosas. Porque dice, el hombre que adula a su prójimo le tiende una red ante sus pasos. Y vi este versículo en otras versiones que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, la Biblia Kadosh dice, aquel que prepara la red para su propio amigo, enreda sus propios pies en ella. Es decir, le está tendiendo una trampa. Y pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en las trampas de la red? ¿Quieres conocer tu futuro? Ingresa a esta plataforma. Ay, sí, ¿cuántos no quisiéramos conocer nuestro futuro? Pero dice la Biblia, los planes que tengo para vosotros son planes de bienestar y no son planes de calamidad. Es decir, para que tu futuro esté asegurado, tienes que tener al Señor en tu corazón. Tienes que dejarlo ingresar. Si el Señor no es el centro de tu vida, si el Señor no es el centro de tu corazón, ¿qué es lo que realmente te está influenciando? La Nueva Traducción Viviente dice, adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Es decir, que cuando yo estoy alimentando el ego, cuando yo estoy adulando, ay, mira qué hermosa foto como esa ninguna, mira qué hermosos zapatos, mira qué hermoso reloj, mira qué teléfono, porque miren, lo que damos a conocer es lo que tenemos o lo que aparentamos, como hablábamos hace un momento, pero realmente con qué propósito lo estamos haciendo. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. Entonces, veamos cómo son las cosas. ¿Qué es el ego? Exceso de autoestima. Yo veo una serie donde el personaje dice, todos están aquí, pero a mí me gusta estar aquí. Y cuando yo lo vi, lo que más lo caracteriza a él en su personaje es su ego, es su soberbia. A mí me llamó la atención, pero en algún momento, fíjense cómo son las cosas, yo hasta me empecé a identificar con él. ¿Por qué? Por soberbio, por egocéntrico, por todas las características. Y no estoy pasando lista para que alguien diga presente ahí en casa donde te encuentres. Pero mire, es exceso de autoestima. ¿Y cómo te está yendo? Ah, ¿cómo me va a ir mal a mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hacemos eso? Mira qué lindo tu carro. Animó, si es mío. Mira qué bonito tu teléfono. Ay, ¿para qué no? ¿Cómo voy a tener cosas yo malas? Miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas. ¿Y qué te vas a poner? Algo para que me mire bien, si todos me van a ver. Ah, nos creemos pavos reales, ¿verdad? Extendiendo ahí el plumaje y que somos los únicos. No. Fíjense que en la Biblia yo veo un hombre que se creyó el único, llamado Elías. Señor, otro profeta como yo no te lo vas a encontrar. No, papito, le dijo. Creo que 450 más 450 profetas de Baal más 400 de Jezabel. Le dijo él, no han doblado rodillas. ¿Eran cuántos? 850. Dice, eh, me llama la atención, pero en 450 de Baal y 400 de Jezabel. Pero le dijo, hay otros que no han doblado rodillas delante de Baal ni delante de Jezabel. Entonces, en pocas palabras le dijo, no sos el único. Cuando yo quiera puedo levantar a otro. Miren, Dios te quiere levantar. No importa la edad que en este momento tengas, ni la condición en la que tú te encuentres, si has fallado, si te has apartado. Pero déjame decirte algo, Dios te quiere utilizar y Dios te quiere levantar. Para que el orgullo, para que la altivez, para que todas esas cosas se fueran quitando de mi vida, el Señor me empezó a trabajar poco a poquito, poco a poquito. Bueno, es necesario, René, que esas cosas te las vayas quitando. Siendo pastor, imagínense, y llegando con las ovejas, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? No, hay distanciamiento social. No se puede hacer eso. Tienes que ser humilde. No le podemos servir a un Dios humilde y siendo nosotros altivos.
Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo el lugar que Él tenía para venir a la tierra y servirnos a nosotros. Dice la Biblia que no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces, ¿cómo está nuestra autoestima? Ay, pastor, mi autoestima la alimentan los comentarios, mi autoestima la alimentan los likes. Ah, bueno. Entonces, un significado que dice acá, que alguien que tiene ego es una persona que se considera el centro de atención de todo lo que se le ocurre. Ay, Dios mío, esto me dejó pensar en los famosos challenge, creo que son, así se dice. Challenge, perdón, gracias por la corrección. Se le ocurrió a alguien echarse una cubeta con hielo encima. Ahí va Vicente, donde va toda la gente. Miren, va. ¿Por qué hacemos eso? Pregunto, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir los pasos de otros? ¿Será que realmente me edifica? Esto es algo que tiene que ser medible. ¿Me edifica? ¿Me exhorta? En realidad yo me estoy edificando a los demás con lo que estoy haciendo. No, pastor, es que como uno lo hizo, también otro. Miren cómo son las cosas. Hay cosas que a mí me ha tocado entregar y dejar de hacer. No por amor a otra persona, no por yo diga, ay, tengo amor propio. No, lo estoy haciendo por mandato del Señor, una ordenanza. Y la forma de vestir para mí es importante. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque yo represento un ejemplo directa o indirectamente. Y recuerdo que en cierta ocasión me vestí de cierta forma para ir a la iglesia y Dios me habló. Me dijo, así vas a ir a la iglesia, por medio del Espíritu. Así vas a ir. Recordate que sos ejemplo. Entonces, me recordé de Timoteo, porque Pablo le dice, antes bien sé ejemplo, sé ejemplo. ¿A qué nos está llamando el Señor? A nosotros como jóvenes, a ser ejemplos. ¿Somos cristianos solo de apellido o realmente estamos viviendo la palabra del Señor? El Salmo 41:9 dice, mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí, dice, ha levantado su calcañar. Traducción lenguaje actual, hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba, con quien compartía mi pan, se ha puesto en mi contra. Miren cómo son las cosas. Y no supuestamente es mi amigo el que me va a adular, no supuestamente es mi amigo el que me va a decir, ala, ¿cómo te ves de bien? No, tu mejor amigo, el que realmente te ama, te va a decir, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Ese es un amigo. El que te está diciendo, mira, yo creo que el camino que llevas no es el mejor. Ah, pero vos no sos mi papá, pero ¿y vos quién sos para andarme corrigiendo? Porque, ¿cómo somos de orgullosos y normalmente es lo que hacemos? ¿Y vos qué te crees? ¿Y quién sos, pues? Salmo 55:12, porque no es un enemigo el que me reprocha, dice. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Pero ahí el salmista está hablando que es uno o su mejor amigo el que se levantó. Y pregunto, solo pregunto, ¿y cuántas veces nos hemos peleado con el mejor amigo? Pregunto. Yo estoy enseñando esta noche, o en esta hora, pues de noche acá donde estoy. Pero miren, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Porque dice, no era de mi enemigo. Si fuera mi enemigo, pues yo ya sé que se va a levantar en mi contra. Ah, es de mi amigo. Entonces, ¿será que mi verdadero amigo me va a ayudar a crecer en el Señor? ¿O en algún momento me va a hacer tropezar? Dice la Biblia, el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga, mire que no tropiece. ¿Cómo son las cosas? Porque acá el amigo está adulando y acá el amigo se está poniendo en contra. Entonces me llamó la atención porque yo dije, ¿y a quién considero mi amigo entonces?
al que te va a edificar, al que te va a decir no sigas haciendo eso, al que te va a decir lo que estás haciendo no es correcto, al que te va a decir ese camino te va a llevar a destrucción, ese camino no es bueno. Ese es tu buen amigo. No el que te va a decir, lo que estás haciendo, yo también lo quiero hacer, yo también te quiero acompañar con lo mismo y los dos tropezando juntos. No, el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. Jueces capítulo 16 versículo 13. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. ¿Cómo tiene la palabra atar relación con la palabra red? La vamos a ver en un momento. Y él le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré. Miren cómo es eso. Porque Sansón no estaba midiendo las palabras de Dalila. Ella le está diciendo cómo se te puede atar. Es decir, cómo se te puede quitar la fuerza, cómo se te va a dejar inmóvil, cómo se te va a apartar, cómo ya no vas a poder desenvolverte. Y él empieza jugando. Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y las aseguras con una clavija, es decir, no solo me vas a atar, sino me vas a tener asegurado para que yo no me mueva, dice con tela, y las asegurarás con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela, dice, las aseguró con la clavija. Y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Bueno, ¿qué es la palabra atar? La palabra atar significa aprisionar, significa arrestar, significa cautivo. Nosotros bien sabemos que acá Sansón Dios lo había levantado como un juez para poder ser un libertador del pueblo de Israel. Me llama la atención que él confiaba en su fuerza. Muchos confían en su fuerza, pero no se dan cuenta que están próximos a ser debilitados. El gozo del Señor es, exacto, nuestra fortaleza, lo que ustedes respondieron ahí. Me llamó la atención porque dice, significa quedar preso, quedar suspendido. Y también significa arrestar. Es decir, que Sansón poco a poco, como él fue jugando con lo que hacía, como le empezaron a decir, ¿cómo se te puede atar? Muchas veces nosotros decimos, sí pequé, pero total, Dios no me dijo nada. Tranquilo, tranquilo. A cada quien le llega la hora de su corrección. Recordemos que Dios dice en su palabra que al que Él toma como hijo, lo disciplina, lo corrige. ¿Y cómo son las cosas? Porque acá Sansón no midió las consecuencias de ese lenguaje, no midió las consecuencias de cómo se te puede atar. Y muchas veces, lo digo incluso por mi persona, nosotros no medimos las consecuencias de las conversaciones en las cuales nosotros nos metemos o en las cuales estamos. Alguien nos manda algo y nosotros lo contestamos de otra forma y empezamos a jugar. Ustedes bien conocen que al final Sansón cómo terminó. Dice la Biblia que cuando le quitaron el pelo se lo llevaron para hacer el payaso, dice una versión, o burla de todos los filisteos y le arrancaron los ojos. Entonces, cuando yo veo esto, muchas veces nosotros no medimos la consecuencia de que el que nosotros estemos jugando con ciertas cosas nos pueden atar, nos pueden apartar de la presencia de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 6, dice, préstenle atención a este versículo, es bien, bien precioso. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Segunda de Samuel 22, 6. Me enredaron los lazos del sepulcro, dice esta versión, y me encontré
ante las trampas de la muerte. Me envolvían, dice esta otra versión, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Y palabra de Dios para todos, dice, el lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas. Cómo son las cosas? Tendía ante mí trampas mortales. Es decir, que a Sansón no solamente lo estaban atando, sino a dónde lo estaban conduciendo, al Seol. ¿Qué es el Seol? La región de los muertos. En ese lugar, dependiendo de nuestros actos, nosotros vamos a poder estar en un lugar donde vamos a ser apremiados o en un lugar de tormento, donde vamos a tener un banquete si fuimos premiados, o vamos a tener tribulación, angustia. Miren, este versículo cuando lo leí me llamó la atención, porque ya no solamente es una red para atrapar, ahora es una red para llevarme ¿a dónde? Llevarme hasta el Seol, hasta la muerte. Dice, porque las redes de la muerte surgieron ante mí. Ahora, este versículo es bien precioso. ¿Por qué? Porque en los famosos retos, yo recuerdo que hace 2 años se me acercó un joven y me dijo, pastor, quiero que me atienda, quiero hablar con usted. Fíjese que me puse a jugar un juego con lápices y yo dije, ya sé de qué me estás hablando, de un tal Charlie, dije yo. ¿Cómo son las cosas? Porque en ese juego se invocaba un niño que supuestamente estaba muerto. De ahí surgió otro famoso de una ballena azul, que al final, ¿a dónde conllevaba? Que la persona se quitara la vida. ¿Y dónde surgió? En una red. También en un famoso Momo. ¿A qué surgía todo esto? A que se quitaran la vida. Entonces la red sí te puede atrapar. Y si tú no le prestas atención y no mides lo que estás haciendo, puedes terminar mal. Si no es una muerte física, también puede ser una muerte espiritual. Y a mí me preocupa esto porque hoy en día nuestra dependencia es más del qué dirán, nuestra dependencia es de querer agradar a los que nos rodean y no de agradar a Dios. Ay, pastor, pero es que qué difícil. Miren cómo son las cosas. Algunos por estar en una red se sienten importantes. Lo mejor es que tú seas llamado hijo de Dios. Lo más importante es que tú seas llamado hijo de Dios. Eso nadie te lo va a quitar. Eso nadie te lo va a poder arrancar, mi amado hermano y hermana. Y por eso cuando este versículo yo lo leía, yo dije, Santo Dios, ¿y cuántos si les hubieran hablado, si les hubieran dicho, si hubieran tenido la oportunidad de escuchar un mensaje que les dijeran, apártate de eso, apártate de lo malo? ¿Cuántos hijos de Dios hoy ya no están con nosotros porque no se pudieron apartar? Y lo que necesitamos es que alguien se levante y nos diga, hey, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para ti. Cuando vemos la palabra lazo, quiere decir enredar. Lazo quiere decir red o ruina. Lazo quiere decir tropezadero. Lazo quiere decir tropiezo. Pero ¿cómo es eso? Porque un lazo sirve para atrapar, dice acá el diccionario Strong en el 4170, para atrapar animales. Entonces, o un gancho para atrapar la nariz. No quiero ir más lejos, pero ¿cuántos usan ganchos para ponérselos aquí? Aquí o aquí. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, el consejo es, busquemos a Dios, leamos su palabra. ¿Por qué nos apartamos? Veamos Proverbios capítulo 13, versículo 14. La enseñanza del sabio es fuente de vida. Presten atención, para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ¿cómo es esto? Porque yo les estoy hablando a jóvenes. Y cualquiera dirá, pero ¿y acaso hubieron jóvenes en la Biblia que Dios usó? Un montón hubieron.
Vemos a un David que Dios lo levantó cuando era desechado, cuando lo llaman al servicio, cuando él tiene por lo menos 16 años en adelante. Vemos a un Daniel, él y sus amigos jóvenes, dando testimonio en Babilonia, viviendo en Babilonia, pero Babilonia no vivió en ellos. Vemos a un Timoteo que Dios lo llama en su juventud. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y acá está diciendo, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, que si nosotros nos dejamos instruir, es decir, que si nosotros nos dejamos enseñar, vamos a apartar a la muerte con el hecho de recibir instrucción. Es bien sencillo. Recordemos que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo son las cosas? Porque si yo me dejo enseñar y aprendo a ser temeroso, entonces voy a ser fuente de vida. Vida es lo que va a haber en mi corazón, vida va a haber en mi ser. Proverbios 14:27, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Es decir, una cosa es apartarse y la otra es evadir. Me llamó también la atención este versículo. Porque cuando yo veo y hago la comparación de los dos, entonces honro a mis padres, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida, ok. Pero acá me están diciendo, el temor del Señor es fuente de vida, ni siquiera tengo que pensar en qué crema me voy a echar cuando ya tenga 50 para que no se me vean las arrugas. No voy a tener que andar pensando cuál va a ser la fuente de la juventud, simplemente es el temor del Señor. Y acá dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida. Entonces prácticamente cuando yo me dejo instruir, la importancia de que nos congreguemos, cuando yo me empiezo a congregar, cuando yo dejo que la enseñanza venga a mi vida, lo que está llegando para mí es una fuente. Y es una fuente inagotable. Recordemos que el Señor para nosotros es una fuente inagotable que viene a saciar nuestra sed, que viene a saciar nuestra vida. Chicos, evaluemos bien cómo estamos delante del Señor, si realmente lo que estamos haciendo agrada su nombre o quizás podemos estar deshonrándolo. ¿Cómo son las cosas? Porque cuando leemos Proverbios estamos viendo a un hombre temeroso llamado Salomón, que en sus inicios la Biblia nos muestra temeroso del Señor, un hombre apartado del mal, pero se dejó desviar al final. Y como se dejó desviar, él termina mal, termina cambiando y alterando todo el orden que su padre había hecho. Entonces, llevó destrucción a su vida, llevó destrucción a su casa, llevó destrucción a su familia. Yo recuerdo bien que cuando él empieza como rey, le llevan un caso bien importante donde él tiene que usar la sabiduría. Dice la Biblia que dos mujeres que tenían sus bebés, una de ellas al dormir no se percató que asfixió a su hijo y llegó la otra. Entonces llevaron al bebé muerto y al que estaba vivo, obviamente. Y cuando se presentan delante de él, ¿cómo era su sabiduría siendo un hombre joven? Porque él dice, manda a pedir una espada. Bueno, vamos a cortar al niño en dos. Entonces la madre dijo, no, 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 prefiero que viva a que yo lo vea muerto. Él entendió quién era la madre. Pero a mí lo que me llama la atención es la sabiduría que él pide y que le sirvió para ejercer. Y cómo los proverbios hoy nos dan sabiduría al momento que estudiamos la palabra del Señor. Pero podemos terminar mal si nos apartamos de su presencia. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño en qué camino debe de andar. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Es decir, que la enseñanza que nosotros recibamos, si es buena y la ejercemos en nuestra vida y la ponemos en práctica, nos va a conducir a cosas buenas. Pero si la enseñanza que recibimos es mala y nosotros la ponemos en práctica y la hacemos y la llevamos a cabo, nos va a ir mal.
El Salmo 119, verso 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la palabra del Señor. Este salmo es bien precioso porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿dónde? A mi caminar. Es decir, que si yo estudio la palabra, es decir, que si yo me dejo instruir, es decir, que si yo practico la palabra, mi camino va a estar asegurado y no va a tropezar. Mi camino va a estar con pasos firmes. No tan fácilmente yo me voy a dejar guiar por lo que X o Y persona está diciendo. No va a ser así. No va a ser tan fácil que yo diga, bueno, como tal persona está haciendo esto y como nadie le dice nada, yo también lo voy a hacer. Fíjese que yo soy hijo de pastor también y soy pastor, pero yo siempre me reprochaba porque en donde yo estudié había gente que iba a la iglesia y nos tenían bien controlados con mi hermano. Y recuerdo que cada vez que mi padre regresaba de la iglesia, nos llegaba a corregir y muchas veces sin ni siquiera preguntarnos si era cierto o no lo que le habían dicho. Pastor, fíjese que yo vi a sus hijos haciendo tal y tal cosa y él nos llegaba, nos corregía. Pastor, fíjese que yo hoy vi saliendo de tal lado y pastor y pastor y pastor y pues llegó un momento en el que a mí me afectó de cierta forma, pero a mi hermano le afectó de otra, que él quería por completo alejarse de los caminos del Señor. ¿Y cómo son las cosas? Porque, pues, en mi caso hoy soy ministro. Yo entendí lo que la gente quería. Al final, ellos lo único que querían era destruir. Pero llevar a edificar una vida cuesta mucho. Destruirla no cuesta nada. Basta solamente con poner en práctica hacerle daño. Así de sencillo. Con que alguien se dé la tarea de rechazar, con que alguien se dé la tarea de discriminar. ¿Y cómo son las cosas? Porque tiempo después yo vi a la persona fallando, yo vi a la persona pecando. ¿Qué era lo más próximo que yo tenía que hacer? ¿Qué era lo más próximo que yo tenía que hacer? Acusarla. Y yo no dije nada. Me callé. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tal día llegó el pastor a recogerme al colegio donde yo estudiaba. Y se quedó viendo y me dijo, mira, es tal persona, sí, y ¿desde hace cuánto está haciendo lo que está haciendo? Ah, ya tiene rato, le dije. Pero yo no soy chismoso, le dije. Yo no te voy a decir qué andan haciendo. Al final cuentas vamos a entregar delante de Dios todos. Y él me dijo, ¿y por qué no me hablaste de esto? Se lo hubiera corregido. Yo no entendí eso en el momento. Pero después llegué a entender que le pude evitar un daño, le pude evitar un dolor a esa persona. Si tan solo alguien le hubiera dicho, lo que estás haciendo no es correcto. Por eso es importante que nosotros atesoremos la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos del Señor. Por eso es importante que nos dejemos guiar. Lucas capítulo 5, versículo 10 y 11 dice, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, nuevamente dejándolo todo, le siguieron. Es bien precioso este versículo, porque Dios nos está llamando a que con nuestro testimonio, a que con lo que nosotros estamos haciendo, podamos hacer que otros se acerquen a los pies del Señor. ¿Cuántos de nosotros con algo que publiquemos podemos alejar a alguien? Yo recuerdo en una ocasión una persona publicó, es que este camino no lo escogí yo. Y tenía razón, porque la Biblia dice que no lo escogimos nosotros, sino que Él nos escogió primero. Hay un hombre al que Dios le dice que desde antes de la fundación del mundo lo escoge. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo llama desde el vientre de la madre. Es decir,
Dios para ti tiene un propósito. Dios para tu vida tiene un propósito, independientemente de quién seas, independientemente de dónde te encuentres, independientemente de en qué lugar tú estés. Dios va a tener un propósito para tu vida. Y vengo esta noche o en esta hora a decírtelo. Dios tiene el cuidado de ti, no te ha abandonado, no te ha desamparado, no te ha dejado solo o sola, aún cuando has dicho en tu corazón, sola me he quedado. El Señor haya estado ministrando su amor, haya estado ministrando tu vida y te está diciendo, sígueme, sigue mis pasos, sigue lo que yo estoy haciendo, camina por donde yo caminé, donde yo camino son caminos seguros, no vas a tener peligros de las orillas de los caminos o los acechos que hay en el camino, tú te vas a encontrar con pasos firmes. ¿Y cómo es eso? Porque el Señor les dice, síganme para que sean pescadores de hombres, es decir, para que hoy ustedes también prediquen la palabra. Y en esta hora yo te digo, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, Dios te va a cumplir ese anhelo y ese deseo. Y termino con este verso que dice, en mi angustia clamé al Señor. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Yo no sé dónde te encuentres, pero si tienes la libertad en este momento y quizás pudiste haber hecho algo, quizás fallaste, quizás pecaste, pero mi Biblia dice que aquel que falló y aquel que pecó, tiene abogado en el cielo. Y si tú tienes la libertad y sientes que has cometido un error, yo quiero invitarte que ahí donde tú te encuentras, te postres, dobles tus rodillas y le digas al Señor, Señor, yo reconozco mi condición, Señor, yo reconozco que he fallado, Señor, yo reconozco que quizás lo que he hecho no es lo mejor. Y yo te vengo a pedir que me perdones, yo te vengo a pedir, incluso si hiciste algo y necesitas ponerte a cuentas con alguien, es necesario que lo hagas en esta preciosa hora y que pidas perdón. Yo voy a hacer una oración y te voy a pedir que ahí donde tú estás, levantes tus manos, te postres o tomes una actitud de reverencia delante del Señor y tú le digas a Él que necesitas que Él te cambie, que necesitas que Él transforme tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, yo vengo a bendecir a cada uno de tus hijos que está escuchando esta palabra, a cada uno de aquellos, Señor, que ha escuchado este mensaje y que quizás, Padre Santo, falló, quizás pecó o quizás se está acercando a tus caminos. Yo vengo a interceder y a bendecir estas vidas, Padre eterno, y a clamar misericordia, Señor. A clamar de tu favor, a clamar de tu perdón, a clamar, Papito Santo, para que tú vengas y derrames bálsamo sobre la vida de aquel que quizás fue herido, en la vida de aquel, Señor, que quizás por medio de una red, Padre Santo, fue acechado, fue traicionado, Señor, o quizás, Padre Santo, intentaron hasta destruir su vida. Yo vengo a pedirte, Padre eterno, que tú los bendigas, Señor, que ahí donde se encuentren, tú los fortalezcas en fe, que ellos puedan ver, Señor, tu mano de poder, tu misericordia y tu amor, bendito Salvador, y que puedan recibir ese abrazo del Padre que solamente tú puedes dar, Señor. Padre, quizás han recibido, Señor, reproches, quizás han recibido castigos, quizás, Padre Santo, hasta fueron traicionados. Pero yo te vengo a pedir que tú vengas y ministres cada corazón y cada vida. Y que si hubiese alguien que quisiera aceptar al Señor, Padre, que tú lo bendigas. Que en este momento repita la oración, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Perdona mis pecados y mis ofensas. Y si hay alguien que quiere reconciliar, Señor, regresar a los caminos, Padre, recuperar la senda, Señor, que nadie te está acusando, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor te está recibiendo con los brazos abiertos y está bendiciendo tu vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra, bendito Salvador, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta hora.